Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video quiero hacer una exposición a raíz de unos videos que anteriormente había hecho sobre poesía y en esta oportunidad quiero enfocarme en una crítica a la crítica del autor, del crítico literario italiano Francesco De Santis y de su ensayo La crítica de Petrarca, ¿no? Así es que comencemos. Bien, este ensayo, La crítica de Petrarca, fue escrito en el año de 1869. Y bueno, Petrarca es del siglo XIV, ¿no? Aproximadamente, o sea, son cinco siglos después. ¿En qué se basa este ensayo? Esta crítica de la crítica que hace de Santix. Bien, lo importante es, claro, primero se va a enfocar, ¿no?, en los criterios que sigue para poder establecer la importancia de Petrarca, en primer lugar, y luego va a criticar algunos tipos de crítica de su época, ¿no? Cómo conciben el texto literario en su momento, en su época, y su valoración, ¿no? La valoración que le dan a los textos literarios. Bien, aquí podemos ver a Petrarca. Hay un libro, dice De Santix, sobre Petrarca, que escribió un autor francés llamado Alfred Messier, o Messier, ¿no? En español. Ya, este autor, Messier, escribió una biografía de Petrarca. Y bueno, entre otras cosas, primero De Stantix señala que hay dos tipos de Petrarcas, más o menos, ¿no? Bien definidos. El Petrarca del cancionero, que es, digamos, el alma de Petrarca, ¿no? El Petrarca por el cual es más conocido. Y por otro lado, el Petrarca de las cartas, ¿no? Donde se representa su vida y podemos ver un Petrarca un poco más, digamos, mundano, ¿no? Más mortal, más propio, más humano en el sentido de que es más propio, ¿no? Más afín a nosotros, ¿no? En cambio, el del cancionero es un tanto más idealista y todo eso. Bien, Messier dice, señala muy bien que solo se puede justificar el que alguien ponga sus manos en un asunto viejo cuando se encuentran lagunas, es decir, cuando se encuentran, digamos, cosas aún por decir, algunas cosas que están, digamos, ocultas, ¿no? No están, digamos, desveladas por la crítica. O se sabe o se tiene cómo llegar, cómo llenar esas lagunas, ¿no? Esa es la justificación que da a raíz de su libro de Francesco de Petrarca, ¿no? El verdadero Petrarca, dice Messier, y este es digamos, el argumento principal de su libro, no es solo escritor de sonetos y canciones, sino la mayor figura del siglo XIV, el representante de las ideas más atrevidas, el restaurador de las letras y el jefe admirado de una generación de poetas, latinistas, doctos, filósofos incluso, ¿no?, historiadores, etcétera. Y bien, aquí hace una distinción nuevamente, Monsieur, sobre estos dos tipos de Petrarcas que conocemos, ¿no? El Petrarca del cancionero y otros tipos de Petrarca, ¿no? Es decir, otras facetas del escritor italiano. Bien, él identifica cinco pasiones o cinco rubros o cinco, digamos, facetas de este autor o cinco puntos en los cuales se enfoca Petrarca. La religión, tenemos el amor, la amistad, el culto de las letras y el patriotismo. Luego, Petrarca, digamos, Messier hace digamos, una crítica también al Petrarca del cancionero, que Messier llama el Petrarca del vulgo, ¿no? Messier dice, ¿no? Los que los juzgan solo por sus poesías amorosas conocen sus más hermosos versos, mas no lo conocen verdaderamente, ¿no? Es decir, como que no conocen al verdadero Petrarca, o conocerlo por el cancionero no es suficiente, ¿no? Y no se le conoce si no se ha seguido su pensamiento, no solo en el primer calor de su juventud, sino en la edad madura a través de un gran poema, églogas, epístolas, digamos, tratados filosóficos, etcétera, ¿no? Es decir, como que Messier dice que hay que conocer, conociendo el verdadero Petrarca, eh, vamos digamos, a mostrar aquí dice, ¿no? Vamos a lograr recomponer en su conjunto esta imponente fisionomía, a partir del conocimiento de Petrarca, enfocado no solamente en el cancionero, sino en otras obras de este autor, ¿no? De este magnífico autor, y desdeñando un poco a las personas, ¿no? O a la crítica que conoce a Petrarca solamente a partir del cancionero. Luego, De Santix aquí ya se va con todo contra De Santix. Aquí viene la cantidad de críticas sobre Petrarca, ¿no? De Santix dice,
Hoy el número de los libros ha crecido desmesuradamente, que debemos ante todo pedir cuenta a los autores de la elección del tema y admitir por trabajos serios los que toman las cuestiones en el punto en el que se hallan y se hacen avanzar. ¿No? Hay una cantidad inmensa de libros en los cuales se aborda diferentes tópicos, ¿no? Pero sobre todo él se enfoca en los libros de crítica literaria. Sobre todo de Petrarca se tiene una infinidad de libros, ¿no? Cada uno escribe con la pretensión de decir cosas nuevas y de contribuir con una piedra el edificio, ¿no? Digamos, esta fisionomía que digamos, ¿no? Del autor Petrarca. Sin embargo, sobre Petrarca, dice De Santix, aún no está dicha o escrita la última palabra. Hay alguna cosa por hacer. Y la quelque chose à faire, ¿no? De Santix menciona, ¿no? Messier partió de una premisa falsa y esta es una crítica a Messier que le hace De Santix. El Petrarca del cancionero es el Petrarca del vulgo, dice, ¿no? Y que el verdadero Petrarca es el latinista, el erudito, el patriota, y lo que hace falta es restaurar, reconstruir y reintegrar la figura mutilada del Petrarca por el vulgo, ¿no? O sea, según Messier, el vulgo ha mutilado al Petrarca, ¿no? Y solamente lo conocemos por diferentes, o deberíamos de conocer a Petrarca por diferentes, eh, digamos, cuestiones o diferentes facetas. Pero el vulgo podría decirle a Messier, ¿no? Usted, tanto que nos critica, que supuestamente no conocemos al verdadero Petrarca, ¿qué podrías añadir, no? ¿Qué podría añadir usted, no? Que en sustancia no sea conocido aún por los pocos letrados. ¿Qué de novedoso usted tiene, no? ¿Qué nos presenta? De Santix dice, entendemos por vulgo, bueno, esta es una característica del vulgo, ¿no? Al pueblo, al lector que, a la llana, ¿no? Sin pretensiones, al lector no especializado, no erudito en literatura, en crítica literaria, ¿no? No muy docto, digamos. Este vulgo conoce al Petrarca integral. No hay edición del cancionero donde no hallemos una biografía que nos presente a Petrarca entero, tal cual como lo desea el crítico francés Messier. Descender hasta el vulgo, o sea, descender hasta, digamos, hasta gente, o ser conocido entre la gente que no es erudita, que no es docta, y mantenerse allí por muchos siglos es el más seguro indicio de mérito verdadero y superior. Luego también menciona, ¿no? Nadie desciende hasta el vulgo sin perder parte de su personalidad. El juicio del vulgo es un trabajo de purificación y eliminación. El vulgo, dice, se apropia del cancionero y olvida el África. Sí, es cierto, olvida otras obras, ¿no? Como de Petrarca, como el África. Con el tiempo, el hombre deja su parte terrestre individual, obstáculo para su camino a la inmortalidad, ¿no? Si bien es cierto, con el vulgo se pierde conocer otras facetas de este autor, de un autor en general, no solamente de Petrarca. Sin embargo, al sumergirse este autor dentro del pueblo, de estas gentes no especializadas en literatura, al ser conocido allí, deja su parte individual y va como obstáculo y pasa de alguna manera a la inmortalidad, ¿no? A través de los tiempos, ¿no? Resiste el paso a través del tiempo, ¿no? Y bueno, aquí menciona también De Santix, millares de escritores quedan olvidados por el camino por los mismos grandes, y los mismos grandes hombres dejan en tierra una parte de sí. No es una mutilación, como dice Messier, ¿no? que dice que el vulgo mutila, ¿no? Sino purifica. De Santix dice, ¿no? Sin embargo, el libro de Messier, o sea, a pesar de esta crítica a Messier, ¿no? De que parte de una premisa mala, de que el Petrarca del cancionero no es el verdadero, a pesar de eso, dice que el libro de Messier es un libro, es una elegante biografía, ¿no? Bueno, aquí pero se pregunta, ¿no? Por diferentes facetas del autor también, ¿no? ¿Es original o imitador? ¿Cuál era su teoría del amor platónico? ¿Laura fue una persona real? ¿Fue verdadera y profunda la pasión de Petrarca? Etcétera. Se pregunta por diferentes facetas del autor. Y bueno, aquí hace un resumen de lo mismo. Okay, aquí Messier no nos da un Petrarca entero y verdadero, dice, como afirma, sino un Petrarca por su idolatría, ¿no? Queremos menos divinidad y un carácter más humano. Luego, esto también es importante, después de tantas obras aún queda una por hacer, la crítica del cancionero. Es decir, a pesar de la cantidad de libros que se han escrito, como dice por aquí, todavía hay algo por hacer, es la crítica del cancionero, ¿no? Esta es una deuda todavía que se tiene. En la crítica, el crítico, y aquí empieza la crítica, ¿no? En la crítica, el crítico puede identificarse con el artista y su obra, puede recrearla, puede darle una vida, puede decir con el orgullo de Fichte, ¿no? Otro filósofo, idealista él, yo creo a Dios, ¿no? O sea, un crítico tiene la función, dice, de darle vida al autor, ¿no? Y a la obra sobre todo, ¿no? Revalorarla.
¿no? Y bueno, hacer que esta obra resista al tiempo, al igual que el pulpo, ¿no? La crítica es la fisionomía de este siglo, ella ha renovado todos los juicios, ha modificado todas las impresiones, ha elevado mucho la cultura general, ¿no? Es decir, ha hecho que todo el mundo conozca, directa o indirectamente, ¿no? El vulgo también se ha, de alguna manera, beneficiado con la crítica literaria. Luego, y aquí también es otra crítica muy importante, ha nacido entre nosotros una crítica de segunda mano. Ojo que estamos hablando del siglo XIX, ¿no? 1869 aproximadamente, que fue escrita esta obra, ¿no? De Santix, esta crítica. Hay una crítica de segunda mano, ¿no? Donde se hayan reunido prejuicios viejos y nuevos. En religión, en política, en arte, estamos en un estado de transición en el que se estudia poco lo nuevo y se criba, o sea, se analiza poco lo viejo, ¿no? Y esta es la crítica de segunda mano muy importante que señala de Santi. Creo que también sucede hoy en día, ¿no? La poesía no es muy consumida, obviamente, ¿no? Y bueno, creo que también analizar lo viejo, o sea, lo antiguo, a los clásicos, ya no hay un análisis tan profundo, tan serio, ¿no? Como se hacía antes, porque se tiene, ¿no? El prejuicio de que ya han sido demasiados los críticos que lo han abordado. Sin embargo, creo yo que todavía no está escrita la última palabra en la crítica, no está el crítico, la crítica definitiva a una obra, ¿no? Tanto de Petrarca como de algún otro clásico. Bien, bueno, esa es las diferentes facetas que puede tener Petrarca, ¿no? Hermafrodita, un noble patriota, de carácter altivo, un escritor de altísimas líricas, un afeminado, artificioso, platónico, etcétera, ¿no? Esta es una confusión de lenguas que se va a dar a partir de estas diversas facetas que se pueden abordar de un mismo autor, ¿no? Estos juicios a medias, dice, porque de estas facetas nacen juicios a medias, nacen de críticas a medias a uno u otro aspecto, pero no en su conjunto ni en su substancia, no se alcanza, no se alcanza a abordar completamente al autor. Hay una crítica elemental, luego una crítica que estudia las cualidades del escritor y otra crítica que considera el contenido en sí mismo, ¿no? Todos estos tipos de críticas son críticas o nos dan como resultado juicios a medias, ¿no? Estas en su conjunto son en conjunto una crítica preparatoria, ¿no? Antes que una crítica misma, ¿no? Es como una introducción a la crítica, el abordarlo solamente por, a partir del autor, ¿no? Como es la crítica al estilo, el estilo es el hombre, ¿no? No da juicio a medias, o abordarla solamente por el contenido mismo, ¿no? Por la obra, ¿no? Por aspectos formales, la retórica y todo eso. Y bueno, si hay una crítica elemental que solamente se dedica también a la explicación de la obra, allí no habría juicio totalmente, ¿no? Luego, esto también es importante, un trabajo importante que aún queda por hacer es una historia de la crítica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una historia de la crítica? Es decir, una historia de cuántos críticos, por ejemplo, han criticado a Petrarca o su trabajo, ¿no? O cómo lo han abordado. ¿Por qué? Porque así se vería que muchas de sus formas son parciales e ineptas para producir juicios cabales y definitivos. Prácticamente dice, ¿no? La obra o la crítica definitiva de Petrarca y posiblemente también de otro clásico de la época todavía no se ha hecho, ¿no? No se ha logrado. Y creo que hasta el día de hoy, ¿no? O sea, todavía se sigue escribiendo hoy de Petrarca, ¿no? Uno entra a Google Scholar y pone ahí Francisco de Petrarca y todavía encuentra ensayos, trabajos, críticas sobre este autor, ¿no? Y otros autores clásicos también. Luego, solo nuestros críticos juzgan al artista cuando apenas han hecho de su obra un trabajo anatómico, ¿no? O sea, esta es una crítica a los críticos, obviamente, ¿no? Que solamente abordan al autor y a la obra de una forma superficial, ¿no? No a profundidad. Luego menciona dos tipos de críticas, que es la crítica externa, que había mencionado, que son los métodos, las figuras retóricas, los giros, inversiones, conceptos, y así ha nacido la elegancia y la retórica, ¿no? Luego tenemos la crítica psicológica, que se enfoca en el autor mismo, ¿no? El autor aislado de su obra y estudiado en los hechos de su vida, ¿no? Más que nada aspectos biográficos, ¿no? Para darnos de alguna manera cuenta o explicarnos, ¿no? ¿Por qué escribió este libro? Ah, porque le pasó esto, ¿no? ¿Por qué escribió El cancionero Petrarca? Ah, porque se enamoró posiblemente de Laura, ¿no? Se enamoró. Ah, entonces escribió este libro, ¿no? Algo así, para dar respuestas, ¿no? A las obras, ¿no? O de por cómo o por qué habrían sido escritas estas obras. Ese es el trabajo de Messier, obviamente, ¿no? Que se enfoca en la biografía del autor y da un juicio casi exacto del hombre, pero no de la obra en sí.
La crítica psicológica nos puede explicar las cualidades del escritor, obviamente, pero no está en la facultad de dar un juicio sobre el modo, ¿no? La forma en la cual se ha escrito una obra, ¿no? Por otro lado, la crítica formal, esta que se enfoca en la elegancia y la retórica, puede girar cuando quiera el contenido, pero jamás hallará el secreto de su transformación bajo el poderoso aliento del creador, ¿no? Del autor, del escritor. Luego, bueno, aquí más sobre la crítica. Aquí eso es importante también. Un hombre puede usar conceptos y métodos elegantes de decir, ¿no? Puede decirlo de una manera retórica, puede tener muy bien manejo de su pluma, ¿no? Puede amar como Abelardo y formarse un gran concepto también espiritual de su dama o de su musa, ¿no? En este caso, de un poeta, por ejemplo, ¿no? Puede formarse un gran concepto de su musa. Y no por eso va a escribir el cancionero o lo común a otras obras, ¿no? O sea, eso no va a ser o no va a explicar el hecho de estudiar su vida, no va a explicarnos de alguna manera, de forma definitiva, por qué escribió lo que escribió, ¿no? Cómo lo escribió, cómo escribió lo que escribió, ¿no? Se enfoca más, eso es una crítica, obviamente, a los críticos que se enfocan solamente en la biografía del autor, ¿no? Porque dice que el valor intrínseco de una obra, un valor tiene el valor propio de una obra, proviene o es causa de lo que ésta tiene de propio e incomunicable, ¿no? ¿Cuál es la particularidad? O sea, ¿qué distingue esta obra de otras obras, otros escritos, ¿no? ¿Qué distingue el cancionero de otros poemarios de la época o incluso de poemarios de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que distingue? ¿Qué es aquello que es distinto? Luego, bueno, aquí menciona dos tipos de petrarquismo, ¿no? La antigua crítica ha formado un petrarquismo, dice, a partir de conceptos, de retóricas, ¿no? De formas elegantes de decir, ¿no? Aspecto formal prácticamente, ¿no? Pero la crítica moderna ha formado un petrarquismo ya sobre la base de un concepto del arte platónico, que corrompe el arte y el gusto. El mundo poético está poblado de fantasmas y el poeta, que es el eterno soñador, rabió, mira en parte cómo el hombre ebrio ve que los cuerpos vacilan, pierde su contorno y se transforma su aspecto, ¿no? No solamente los cuerpos se atenúan en formas o fantasmas, sino que las formas y los fantasmas mismos se vuelven manifestaciones de toda idea y de todo concepto, ¿no? O sea, un petrarquismo basado en el aspecto formal, en el aspecto retórico, en el aspecto de la escritura, y un petrarquismo basado en el concepto del arte platónico, ¿no? En digamos, esta concepción de lo ideal, ¿no? Prácticamente es un petrarquismo del aspecto formal y un petrarquismo basado en críticas al autor, ¿no? Al aspecto biográfico de este. La teoría de lo ideal ha sido llevada hasta su última victoria a la disolución del fantasma mismo, el concepto por el concepto, habiéndose vuelto la forma un mero accesorio, ¿no? Un mero adorno, ¿no? Se enfoca más en los aspectos ideales, en el amor, por ejemplo, que tenía Petrarca sobre Laura, y se deja de lado el aspecto formal, ¿no? La retórica, la alegoría, el aspecto en cómo está escrita la obra. Y eso se toma como un mero adorno, ¿no? Un mero accesorio. Y luego, más críticas a los poetas y su forma idealista de ver esto. Quizá por esto está en boga lo bello, ¿no? Lo ideal, lo infinito, lo suprasensible, lo suprainteligible, el ente, lo existente y otras generalidades acuñadas de forma bárbara como las formas escolásticas de las que tanto trabajo costó salir, ¿no? Luego, el hombre sano no busca jamás un más allá inalcanzable, ¿no? No busca un ideal, ¿no? Un objetivo confuso decorado con el nombre de ideal, ¿no? Tiene una finalidad clara que se sienta con fuerzas de obtener, ¿no? Ese es el hombre sano. El crítico debería de, obviamente, seguir esta cuestión del hombre sano. Bueno, aquí más cosas de esta crítica al idealismo. Aquí hay más cosas también del idealismo. Bueno, luego señala esto, ¿no? La restauración del ideal es el orgullo de dos generaciones. Es el mayor título de gloria de este siglo. Es la segunda juventud, es la vida nueva, ¿no? Es la joven Alemania, ¿no? La joven Francia, la joven Italia. Pero como hemos conquistado y tenemos una patria y más libertad de la que sabemos usar, me parece tiempo de abandonar estas elegías, ¿no? Estas elegías funderas del ideal y poner bien los pies sobre la tierra, sobre todo, ¿no? Hay que enfocarnos, hay que poner los pies sobre la tierra, dice, y no enfocarnos tanto en estas cuestiones idealistas, ¿no? Luego menciona más críticas al idealismo, ¿no? Como el purismo. Luego, este ideal póstumo hace mal, ya que nace
un divorcio profundo entre el pensamiento y la vida, ¿no? Este ideal no toma en serio lo que piensa y desea y se acostumbra no a obrar, sino a un vano fantasear, ¿no? Más críticas al idealismo o la crítica ideal. Luego, el espiritualismo en lo alto significa el más abyecto materialismo en lo bajo, ¿no? Y esto es importante también porque se cree, ¿no?, que al idealizar demasiado una obra o al abordarlo desde componentes o críticas abstractas, difíciles de entender, se cae en un materialismo indirectamente, porque si bien es cierto, con una crítica idealista se puede perseguir a la obra perfecta, ¿no? Decir que es la obra única, inimaginable, pero de alguna manera estamos sobrevalorando una obra que no es para nada ideal, es escrito por una persona de carne y hueso como nosotros, ¿no? Y eso sería un materialismo también, porque también daría pie mucho al fetichismo de algunas cuestiones, ¿no? Fetichismo de libros, por ejemplo, ¿no? Comprar la primera edición de un libro tal a $1.000 millones, ¿no? Ese es materialismo puro, créanlo o no, ¿no? Por más que sea un libro idealista, mágico, se diga que es un libro que, digamos, inaugura cierto, digamos, mecanismo o que o inaugura, no sé, un método único, maravilloso, se está cayendo en un materialismo, indirectamente, claro está, pero materialismo al fin, y abyecto también, ¿no? Porque posiblemente el autor en su momento, esta obra haya caído, ¿no? Cuando lo haya publicado no haya sido famosa, no haya sido una obra más, entre otras, ¿no? Haya valido un céntimo, por ejemplo, ¿no? Un centavo, pero con el pasar del tiempo crece de valor y, y lo compran por $1.000.000, por ejemplo, y eso es materialismo puro, obviamente. Bueno, hacía acá un símil con las enciclopedias, perdón. En la enciclopedia está todo lo cognoscible, ¿no? Pero está reducido en píldoras, ¿no? Mecanizado, en preguntas y respuestas, ¿no? Y aquí hace obviamente algo interesante, ¿no? Cuanto más vasto es el horizonte, como en una enciclopedia, menos serios y profundos son los estudios, ¿no? Porque queremos abarcar demasiado, permanecemos en el campo de un ideal vacío, indeterminado y superficial sobre todo, ¿no? Un juicio a medias, como se hacía de Petrarca, ¿no? No debemos abordar demasiado, ¿no? Estamos demasiado urgidos, ¿sí?, y distraídos por tan grande multiplicidad y variedad. No hay allí una subordinación y coordinación. Todo está separado, todo está frágil, ¿no? No hay consistencia en abordar algo desde el punto de vista superficial, ¿no? Desde el punto de vista ideal. No hay unidad orgánica en la enseñanza, no hay corrección y sinceridad en la expresión. La teoría abunda y echamos de menos el laboratorio, ¿no? El análisis. Obviamente no se refiere aquí a un laboratorio eh, científico, ¿no? Se refiere al análisis, ¿no? Al análisis concienzudo, tranquilo. Hay demasiado ideal y poca realidad, ¿no? Al igual que en un laboratorio se analizan un elemento de la tabla periódica, por ejemplo, al analizar una obra también se tiene que analizarla cuidadosamente, ¿no? Despacio, con calma, teniendo en cuenta de que es una obra real, ¿no? Que está allí, que no ha sido inspirado por un dios, ¿no? Un ente superior, por ejemplo, ¿no? Dejar de lado este misticismo, de alguna manera escolástico, como había mencionado antes, del cual se había salido, obviamente, ¿no? Ya estábamos en el siglo XIX. Bueno, luego, ¿qué nos queda hacer en la crítica? ¿Qué nos queda, no? ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué nos resta por hacer, no? Invertir la base de lo cognoscible y donde está escrito en lo ideal, poner lo real, ¿no? O sea, aquí dice, ¿no? Invertir la base de lo cognoscible, ¿no? La base de lo cognoscible, ¿qué es? Para ellos es esta obra inaccesible, inalcanzable, ¿no? Eh, y al invertir la base de lo cognoscible, es decir, tratar de alcanzar primero esta obra tal y como está, y no partir de un ideal, sino partir de lo que conocemos, ¿no? Es decir, por eso la base, ¿no? La base de lo cognoscible, ¿no? De lo que conocemos. Y darle la vuelta, ¿no? No partir primero de lo ideal, sino partir de la escritura en sí misma, de lo formal, ¿no? Y poner, y donde está escrito lo ideal, poner lo real, ¿no? Para los hombres sensatos, dice, el ideal es la realidad misma. Los grandes poetas y los grandes críticos no se equivocan.
no separan lo que es uno, ¿no? No separan por un lado lo ideal de la realidad misma, ¿no? Ambos son lo mismo, ¿no? Es un conjunto. Hay una conjunción allí. Una ciencia no se juzga por la teoría, sino por el rumbo o las tendencias que produce, ¿no? Y la crítica es la misma, ¿no? O sea, la crítica literaria también no se juzga por la teoría en sí misma, sino qué es lo que produce a través del tiempo, ¿no? Qué nuevos giros podemos dar a partir de nuevas críticas literarias que se puedan venir dando, ¿no? Porque como había mencionado antes, el libro definitivo de crítica de Petrarca aún no está escrito. Eso fue en el siglo XIX. Hoy en día, siglo XXI, todavía no está escrito el libro definitivo de crítica de Petrarca, ni de otro clásico. Y es por eso que lo importante es qué tendencias o qué rumbo puede producir en el futuro, ¿no? Hacia qué otras miradas de Petrarca nos puede traer la crítica, ¿no? No hemos arrojado el ideal como, nos hemos arrojado al ideal como nuestra tabla, ¿no? De salvación. Somos demasiado dependientes del ideal, y lo hemos descubierto en todos los seres vivos, ¿no? En el arte, en la naturaleza, como que hay una visión, digamos, panteísta de la idealidad, ¿no? Está en todos lados y bueno, y hasta así, ¿no? O sea, está allí, pero es inaccesible, inalcanzable. El principal problema, dice, que hemos tratado de resolver ha sido hallar la idea, el concepto, el ideal en toda cosa existente, ¿no? Cuando obviamente no hay una separación, ¿no? No separa lo que es uno, ¿no? Los grandes poetas y los grandes críticos no se equivocan, no separan lo que es uno, ¿no? No separan el ideal de la realidad misma. Claro, también porque cuando abordamos algo de una manera idealista, ¿no? Solemos caer también en, digamos, en un lenguaje abstracto, ¿no? Difícil de entender, ¿no? Cuando eso no debería de ser así. El problema de la educación, y aquí esa es una crítica que hace, ¿no? De Santix, se ha engendrado en los libros, en las escuelas, en la práctica, un desprecio y apatía de la vida real que llamamos prosa, como si ella no fuese la base y fuente de toda poesía alta y verdadera, y a la vez un desdén por la forma considerada como obstáculo para la alteza del ideal, ¿no? Se toma demasiado en cuenta la inspiración del poeta, como habíamos mencionado antes, ¿no? Estos aspectos románticos del poeta, pero se deja de lado también el aspecto formal, ¿no? Cuando eso no debería de ser así, ¿no? Hay un desprecio por la prosa, ¿no? Por la vida real, ¿no? Como si eso no fuera la base, ¿no? De todo esto, ¿no? Porque nosotros no escribimos con la inspiración, escribimos con las manos, literalmente. Y, y esa es la base de todo, ¿no? Es la base de todo, ¿no? Y eso es que en la educación, en las escuelas se da esto, ¿no? Un desprecio por la apatía, ¿no? Perdón, por la vida real. Y bueno, para terminar, el ideal del petrarquismo, el doble petrarquismo, ¿no? Cuando las formas se consideraban bellas en sí mismas y de los vacíos tuvimos un Petrarca mecanizado, ¿no? Que es este petrarquismo, ¿no? Cuando las formas se volvieron sutiles, vacilantes, sombras de la verdad, pelos del concepto, tuvimos un Petrarca, por un lado mecanizado y por otro lado idealizado, ¿no? Que es platónico. Bien, aquí esta es la respuesta que da, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Se debe de buscar a Petrarca a través del doble petrarquismo. Cuando Petrarca se nos presenta descuidado y rudo, encontramos tesoros de poesía, y donde encontramos un Petrarca platónico también, y libre de vuelo a su imaginación, alcanza el más alto objetivo del arte, ¿no? Que es esta idealización, que no debe de olvidar que también tiene sus aspectos formales. Cuanto más ingenio, pensamiento y concepto hay en su forma, más nos alejamos de su poesía. Es cierto, pero cuanto más pasión, imaginación y voluptuosidad hay en su forma, más nos sentimos en el verdadero campo del arte. Hay que alejarnos definitivamente de la forma, ¿no? De cómo está escrito los poemas, ¿no? El aspecto retórico, ¿no? Los conceptos y todo eso, ¿no? Lo indeterminado, lo confuso, lo esbozado, lo exagerado, lo conceptuoso, lo alegórico, lo abstracto, lo general, lo particular, todo esto no es forma, en lo contrario, no es forma, no es lo contrario de la forma, no es lo informe o deforme. Al abordar, como había mencionado antes, ¿no? Desde un punto de vista indeterminado, alegórico, abstracto, ¿no? Eh, con un lenguaje rimbombante, eso no es una forma, ¿no? Es llegar es algo deforme,
es la impotencia y revela veleidad, ¿no? Inconsistencia, inestabilidad, ¿no? Como un castillo de naipes que se puede derrumbar en cualquier momento. Y eso no es voluntad de creación, obviamente, ¿no? Porque la voluntad de la creación no es algo, digamos, no es algo caprichoso, ¿no? Estamos en nuestros cinco sentidos cuando escribimos una obra, ¿no? En este caso, cuando escribimos una poesía incluso. La esencia del arte no es lo ideal ni lo bello, sino lo viviente, ¿no? La forma. La esencia del arte es también lo feo, ¿por qué no decirlo, no? También lo feo pertenece al arte, ¿no? ¿Por qué? Porque vive también, ¿no? Al igual que lo bello, lo feo también vive, ¿no? Fuera del arte solo se halla lo informe y deforme. Finalmente señala, ¿no? O hace un reclamo, ¿no? Que los idealistas aprecien, ¿no? O estimen o den demasiado valor, ¿no? Consideren su gloria fue justamente su debilidad, ¿no? Ese aspecto de, digamos, buscar la gloria, buscar la trascendencia, buscar algo inaccesible que en vida jamás lo iban a poder hallar. Eso es justamente la debilidad, porque lo hacen posiblemente en desmedro de su propia poesía, ¿no? O de su propia forma de escribir. Y bueno, eso es básicamente este ensayo. Y bueno, creo que esto también, a propósito de esta crítica de Santix a estos aspectos o a estas formas de crítica literaria que se dan en su momento, también pueden fácilmente ser una respuesta a lo que señalaba, ¿no? Percy Bysshe Shelley, que es un autor también más o menos del siglo XIX, que él tenía un texto que también, dicho sea de paso, tengo un video anterior donde hablo de este autor y también de Platón, obviamente, de su defensa de la poesía, ¿no? En defensa de la poesía de eh, Percy Bysshe Shelley, donde rescata este concepto. Él es un autor inglés y este es un autor italiano, pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, se tenía hasta ese entonces, hasta el siglo XIX, todavía remanentes de un aspecto, digamos, demasiado místico de considerar a la poesía o al poeta desde un punto de vista, digamos, místico, cuasi religioso, diría yo, donde se enfoca o se dice, ¿no? Que la importancia del poeta reside, ¿no? en la inspiración divina, ¿no? Que proviene de una inspiración divina, dejando de lado los aspectos formales, ¿no? Dejando de lado la forma de escritura, ¿no? Enfocándose solamente, ni siquiera en el autor mismo, sino en algo de alguna manera inexplicable, inexistente. Ya corrido el tiempo, en 1869, ya de Santix gira un poco esto y se va más por el lado de la crítica literaria y critica estas formas abstractas de señalar a la poesía, que no está mal definitivamente, pero que enfocarse solamente en esos aspectos, digamos, místicos, cuasi religiosos, de la inspiración divina, que obviamente de Shelley toma de Platón, ¿no? Que aparece en su guión, está mal, ¿no? Porque eso no nos explica realmente cómo un autor ha escrito su libro o ha escrito su poesía, ¿no? Un autor. Claro que también para inicios del siglo XVIII también, o inicios del siglo XIX también, se consideraba, ¿no? Había una fuerte crítica también, ¿no? Con este libro, ¿no? Las cuatro edades de la poesía de Pocock, si más no me equivoco, que señalaba, ¿no? Que la poesía no servía para nada, que no tenía una utilidad única, ¿no? Cuando sí tiene una utilidad, de hecho, aquí de Santix lo menciona indirectamente, ¿no? Que es la crítica que se le hace, ¿no? La importancia que tiene estas, digamos, estas formas de arte, porque es un arte también, la poesía, o la escritura en general, mucho más la poesía, para de alguna manera también abordar a un autor, a un poeta, no solamente desde su aspecto de poeta, sino también desde, bueno, aquí, ¿no? Otras pasiones como la religión, el amor, la amistad, el culto de las letras, el patriotismo, la filosofía, incluso, etcétera, ¿no? Así es que utilidad de la poesía posiblemente no hay, pero es útil en sí mismo, ¿no? Y bueno, creo que eso también sería una respuesta de Francesco de Santix a partir de la crítica que hace hacia la utilidad de Pocock, ¿no? En su texto o en su ensayo eh, llamado las cuatro edades de la poesía, ¿no? Bien, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya encantado este video. Es interesante este texto. Lo pueden encontrar en internet, la crítica de Petrarca de Francesco de Santix.
Eso fue todo por mi parte. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao.